me resultó muy gratificante en estos días. Y es ver que el 95% de los asistentes a este encuentro da cumplimiento a la tarea encomendada. Eso es muy grato porque a veces eso no ocurre ni siquiera presencialmente, donde un poco la fuerza de la propuesta siempre emocionalmente es un poco más intensa, ¿no? O sea, el hecho de estar cuerpo a cuerpo con el otro siempre le da una carga de compromiso al asunto. Y bueno, el hecho de que a la distancia exista ese nivel de cumplimiento es es muy grato. Entonces, eso quería decírselos de entrada. Después, al igual que la vez anterior, les consta, no a todos, pero a por lo menos el 30% de los que dieron cumplimiento a esa tarea, y a lo mejor un poquito más, que no solamente he leído los trabajos, sino que les he escrito algunas líneas que no son una fórmula porque no se repiten, son distintas en cada caso y tienen que ver con el producto, es decir, tienen que ver con lo que ustedes han escrito. Por el tipo de tarea es más difícil en este caso un agrupamiento que diga, me parece que están las respuestas o los trabajos que se pueden encasillar en el grupo 1, en el grupo 2 o en el grupo 3. Evidentemente hay trabajos agrupables, pero aquí existe una diversidad un poco mayor de respuestas. Vamos a no hablar de alguna en particular, sino de después, si quieren, tomar ejemplo de alguno de esos trabajos, solamente a partir de alguna voluntaria o algún voluntario que quiera leer su producción. Pero quiero decirles esto, en lo que sí hay evidentemente tendencias, y esto también tiene que ver con la cuestión que venimos hablando de la lectura, de la interpretación, es a la elección de las imágenes. Habiendo 70 personas, 80 personas y 12 imágenes diferentes, uno podría suponer que todas pueden haber sido elegidas por lo menos en una ocasión. ¿Por qué? Bueno, por la probabilidad nada más. Y sin embargo no es así. Sin embargo no es así. Hay algunas imágenes que, como la de los dos nenes, las de los dos bebés que están acomodaditos ahí abrazándose, que son bastante recurrentes, es decir, hay muchas personas que eligen esa imagen. Digo lo que recuerdo en este momento, porque no puedo ver todas las escrituras, ¿no? Hay otra que también tiene que ver con una actitud de abrazo, del estar con el otro, que es el abrazo del gato y el perro, que también origina más de una respuesta. La del paisaje, del pueblo, la del camino, con un fondo de montaña, también origina más de una respuesta. Y la de las mujeres negras, que en apariencia son una madre y una hija, o por lo menos dos mujeres de dos generaciones distintas, y que representan seguramente a alguna región del África subsahariana,
es decir, lo que se conoce genérica y racistamente como el África negra, también origina más de una respuesta. Entonces, eso es muy, muy interesante, porque tiene que ver con lo que elegimos y por qué lo elegimos. Y esos motivos de la elección para nada son conscientes en la inmensa mayoría de los casos. Me acuerdo muy bien cuando hace unos meses, en un encuentro en el estado de Yucatán, propuse 3 historias cortas, que se las di impresas, para que eligieran una de las 3 e intentaran narrarlas. Ahí no se trataba de escribir, sino utilizar la oralidad, la expresividad oral, para contar la historia. Y había una que en particular, que era muy buena, que era un relato japonés medieval, sobre una historia de amor, pero una historia de amor con una alta carga erótica. En realidad era una pareja, era una mujer que tenía una relación con un hombre que se relacionaba con ella de manera muy aséptica, es decir, la obligaba a bañarse y a tener así como una pulcritud absoluta, porque si no, no la tocaba, no tenía relaciones sexuales con ella, y ella estaba angustiada por esto. Hanako es el personaje. Si quieren buscarlo o googlearlo después, es muy interesante, se llama Hanako y el pez. Es un relato medieval japonés del siglo XI. Entonces la mujer, en su angustia, por momentos abandona el espacio donde está con el hombre y se va a una fuente o a un lago en donde llora en la angustia de sentirse rechazada por ese hombre, y mete las piernas, los pies en el agua, y un pez, una carpa, que es un pez venerado por los japoneses, se acerca y le roza los pies. Y ella advierte este roce y siente la presencia cariñosa del animal. Y va describiendo como un acercamiento cada vez mayor, en donde el pez no solamente le roza los dedos, sino que le acaricia las piernas, y luego entonces ella mete las manos y el pez comienza a acariciarle los dedos y luego a succionarle los dedos, y la cosa va cargándose eróticamente hasta que ella se lanza en el lago, y en esas aguas lodosas deja que el pez la toque por todas partes, y encuentra en ese vínculo con el animal una cercanía y una lubricidad que nunca tuvo con su amante. Bueno, ese relato, que va subiendo en su carga erótica, era uno de los 3 posibles. Bueno, de 80 personas que formaban parte del encuentro, solo 2 muchachas muy jóvenes y con una actitud muy desenfadada, que ya se venía viendo a lo largo de los encuentros, asumieron la responsabilidad de contar esa historia. Y cuando yo pregunté si no les habían gustado, si no les había gustado la historia, muchos que no la habían elegido me dijeron: sí nos gustó, pero una cosa es que nos guste y otra cosa es que nos animemos a contarla ante los demás, ¿no? Esto es, ¿por qué cuento esto? Porque esto pasa todo el tiempo, cuando hablamos, cuando narramos una historia, cuando escribimos, cuando elegimos algo para trabajar, por ejemplo, en este caso una imagen. Evidentemente hay como ciertas trabas que vamos descubriendo
en el proceso mismo de trabajo, o a veces no la descubrimos nunca, ¿no? Eso es interesante, si lo hacemos consciente, para tener en cuenta por qué elijo y por qué no elijo. Porque no elegir tiene grados. No elegir no quiere decir rechazar. También puede decir rechazar. Pero entre no elegir y rechazar de plano, como se dice en México, hay una serie de matices. Entonces, esto me parece que es esto hay que señalarlo, porque no hay ninguna de las imágenes, a mi juicio, que digan, no, pues es una imagen de una calidad inferior. Realmente me parecieron todas muy buenas fotos. Sin embargo, hay conexiones con algunas cosas, y muchas tienen que ver con el amor, con la cuestión de la maternidad, con la cuestión de los hijos, con la cuestión de la ternura, con la cuestión de la presencia de una vida nueva. Y esas cosas también están muy ligadas, muy ligadas al deber ser también de cada una de nosotros. Y este grupo está compuesto por muchísimas maestras y muchas mamás seguramente, o muchas mujeres deseosas de ser mamás en algún momento. Entonces, hay motivos inconscientes que indudablemente son convocantes para que uno elija qué escribir, cómo escribir, qué elegir, qué no elegir, etc. Todas esas cosas se ponen en movimiento cuando uno está trabajando y decidiendo su accionar en el mundo de la palabra, ¿no? Una cosa que me gustó mucho de uno de los trabajos, bueno, una cosa que quiero decir también es que sí, también hay un grupo que reconoció en los ejemplos que les di que se estaba buscando, aunque fuera algo de metáfora, algo que tuviera que ver con el lenguaje poético. Y bueno, con distintos desarrollos, con distintas posibilidades, varios se dieron cuenta que la cosa era así y se esforzaron y lo hicieron. No importa si hubo algunos que fueron como más logrados en cuanto al desarrollo de estas metáforas, pero es cierto que varios lo intentaron. Y otros u otras tomaron las imágenes como referencias para hacer textos reflexivos, autorreflexivos o socialmente reflexivos, lo cual no está mal, de ninguna manera está mal. Pero no sé si responde al modelo planteado, ¿no? O sea, yo no dije busque el lenguaje poético, pero los ejemplos que di con las imágenes sobre las que yo escribí, las tres tenían un registro poético claro. Entonces, indirectamente era como una señal para que se interpretara de esta manera, y bueno, varios la tomaron, varios no, bueno. Otra cosa que fue interesante fue el hecho de que una maestra dijo, a mí me gustó mucho una imagen que yo encontré y que no es ninguna de las 12 que usted me dio. Y la imagen es esta y escribo sobre esto. Esto me parece que también está bueno, ¿no? Porque refleja como un carácter, como una manera de, no necesariamente tenía que ser, pero decir, bueno, no me someto a esto. ¿Por qué? Porque me gustó esta imagen, una imagen, realmente era muy buena la imagen que eligió, la de un perrito que está encerrado en un balcón y está mirando, no se le ve el rostro al perro, se ve que el perro está mirando curiosamente al exterior. Y escribe sobre esta cuestión del encierro y la cuestión del deseo de estar fuera de esos límites y de la posibilidad de hacerlo, de no hacerlo. Bueno, pero lo que me gustó, lo que me pareció muy interesante fue que se saltara esa norma y que dijera, voy a
trabajar sobre una que yo elegí. ¿Y qué más sobre eso? ¿Qué más sobre eso? Bueno, creo que por ahora no más. Tú tenías imágenes, tenías 12. Tenías que elegir una y tenías que escribir a partir de eso. Entonces, ahí hay todo un proceso, ¿no? El proceso de observar las imágenes, el proceso de tomar una, el proceso de si de una vez elegiste una y ya no dudaste, o si dudaste entre varias, y el proceso de producción en sí, si querés comentar algo, ¿no? Sobre la cuestión de la elección de la imagen y sobre la cuestión de la escritura. Una que olvidé es que también hay varias personas que eligieron 2 imágenes y escribieron sobre 2 imágenes. Cuestión que no había comentado antes. Esto también es interesante. No por el compromiso de la cantidad, sino porque, bueno, si sintieron que querían escribir sobre 2 y mostrar las 2, era una posibilidad, porque lo de hacerlo con una era una opción. Podía hacer con 2, con 3, con las que quisieran. Efectivamente, varios lo hicieron así. Otra imagen también recurrente fue la de la niña pequeña, no sé si es china creo que es, o japonesa, que está hablando por teléfono, porque evidentemente hay una asociación ahí. No hace falta ser muy psicólogo e interpretar, con la infancia, con la ternura, con la ingenuidad. O sea, entre la niña hablando por teléfono y los 2 bebés abrazados, hay una continuidad emotiva, ¿no? Entonces, de alguna manera, son agrupables. Pero bueno, una cosa es elegir una imagen o la otra. Pero, bueno, ahí hay, por ejemplo, la descripción de un proceso, ¿no? Es decir, miré varias, elegí 4, de las 4 me quedé con 2, y no seguí porque hasta ahí llegué, es decir, hasta ahí llegó mi inspiración, dice Marta, ¿no? O sea, mi deseo genuino de decir algo. Quiero decir algo también que me parece que es importante, y es que más allá de la situación que estamos viviendo y todo esto, la búsqueda de las imágenes tiene que ver también con las motivaciones de este encuentro. Es decir, no es un encuentro de escritura y punto. Es un encuentro de escritura creativa. Y cuando hablamos de escritura creativa, de alguna manera estamos pensando en la belleza, estamos pensando en ciertas formas de expresión. Entonces, frente a una foto, igual que con las palabras, uno puede tener una relación exclusivamente utilitaria, pragmática, sacar una foto técnica para dilucidar un problema, resolver un problema, o buscar una foto que nos hable a través de ella en un registro que tiene que ver con lo estético. Me parece que, evidentemente, más allá del gusto por una o por la otra, son 12 imágenes en donde este contenido de belleza, esta cuestión estética, esta cuestión de la poesía en la imagen, está presente. Y esta búsqueda de lo poético es una búsqueda que tiene que ver no solamente con una cuestión, mucha gente lo considera, bueno, es suntuario, es agradable, pero no es indispensable. Yo creo, y muchos creemos que sí es indispensable, que tener una mirada sobre la belleza, que tener una mirada que tenga que ver con no necesariamente lo utilitario, sino lo deseable, lo disfrutable, no solamente es una necesidad coyuntural por lo que estamos viviendo, sino que es parte del proyecto educativo. Formar a los niños en el deseo de buscar lo bello es formar gente con un sentido de la humanidad más profundo, más intenso. Por eso, esta cuestión de la creatividad. Porque
la escritura, y esto me parece que es un punto que vale la pena comentarlo, es un descubrimiento antiguo, pero no tan antiguo en la historia de la humanidad. Es decir, tiene apenas 6, 7 mil años. Parece un chiste que diga tiene apenas 6 o 7 mil años. Pero 6 o 7 mil años frente a los cientos de miles de años que tenemos los seres humanos en la Tierra, es apenas un poquito. Es decir, existieron cientos de generaciones, miles de generaciones que vivieron en la Tierra y nunca escribieron. Entonces, cuando aparece la escritura va cumpliendo a lo largo de la historia distintos roles, distintas funciones, ¿no? Y llegamos al día de hoy con por lo menos 3 escrituras o 3 formas de escrituras muy importantes. 3 conjuntos que a su vez se podrían estudiar hacia adentro. A ver, un primer conjunto, lo que llamamos escritura de registro. ¿Cuál es la escritura de registro? Es la que utilizamos para ayudarnos a la memoria. A ver, cuando hacemos la lista del tianguis, estamos utilizando una escritura de registro. Cuando en este momento alguno lo veo, o alguna lo veo ocupado con un papel y un lápiz tomando nota, para que no se nos olvide alguna de las cosas que se está escuchando, está haciendo una escritura de registro. Y eso es una escritura importantísima, las famosas tomas de apuntes, que es tan común a nivel de educación media superior y superior, y que es tan escasamente promovida en la educación primaria, por ejemplo, ¿no? Que los niños vayan escribiendo lo que les llame la atención sin que necesariamente tengan que redactar nada. Bueno, eso es una forma de escritura que probablemente está muy ligada también al origen de la escritura. Fíjense que muchas de las escrituras muy antiguas, que es donde surge la escritura, por lo menos hasta donde se conoce en este momento, en Medio Oriente, ¿no? En lo que se conocía como la Mesopotamia de las tierras fértiles, ¿no? En lo que alegremente y sin ningún pudor, hace unos años, destruyeron hasta los cimientos los muchachos de la guerra en esa zona de Bagdad y Irak, ¿no? Ahí, en esa zona, es donde los seres humanos escribían hace 7.000 años. ¿Y qué es lo que aparece en muchas de las escrituras? Registro de compras, de ventas, de producción, tantas fanegas de trigo, tantos animales, para tener una prueba. Bueno, después de la escritura de registro vino la escritura comunicativa. ¿Cuál es la diferencia entre la comunicación y el registro? Que el registro a veces solamente es para un código personal mío o a lo sumo con 1 o 2 personas. Los demás no entenderían de qué se trata. Yo tomo nota de algo, es mi registro, pero cuando quiero comunicar, tengo que organizar mi escritura de modo tal que sea clara para cualquiera que se acerque a leer eso, aunque yo no esté presente. Aunque yo no esté presente. Y por supuesto que hay creatividad en la escritura comunicativa. La misma cosa se puede explicar de maneras muy diferentes. Hay mucha gente que cree que cuando hablamos de escritura creativa solamente estamos hablando de literatura, o sea, de poesía, o de cuento, o de novela, ¿no? No, la escritura creativa arranca en la comunicación. ¿Quiero comunicar tal fenómeno? Bueno, para comunicar tal fenómeno podemos
hacerlo con el modelo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para decir, ¿no? 6 variantes. Hay creatividad en la comunicación, por supuesto. Pero hay un tercer conjunto de escrituras que llamamos expresivas y que agregan al fenómeno comunicativo el rasgo de que quiero, a partir de esa escritura, generar una emoción. Quiero que el que me lee disfrute ciertas cosas o padezca ciertas cosas o se alegre por ciertas cosas. ¿Se acuerdan cuando el otro día decíamos vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo? Bueno, yo puedo decir que a partir de la lectura de Pedro Páramo, yo puedo hacer como un retrato de ciertos rasgos de ciertos sectores de la sociedad mexicana, y yo diría latinoamericana. Pero evidentemente Rulfo no se propuso hacer un tratado de sociología, ¿no? O sea, lo que se propuso es generar a través de esos personajes una emoción determinada en el lector. Cuando entonces la escritura tiene el propósito de movilizar emociones, de conectarnos con la belleza, aunque esa belleza nos haga sufrir, entonces estamos hablando de escritura expresiva. Entonces, no se angustien de que voy a hablar todo el tiempo porque vamos a cortar esto para empezar a hacer algunas actividades también y entrar en una dinámica más de ida y vuelta, ¿no? Pero me parece que en cada encuentro hay que dejar claro algunos conceptos para saber dónde estamos parados cuando hablamos de escritura creativa. Entonces digo, bueno, escribo cuando tomo nota, cuando hago la lista del tianguis. Estoy registrando, haciendo registro. Escribo cuando organizo un texto para dar a entender lo que está pasando en mi salón a una autoridad educativa, un informe. Eso es escritura comunicativa. Escribo un ensayo, un cuento, un poemita, una novela. Eso es escritura expresiva. Intenta dar hacia el otro un mensaje que tenga que ver con una emoción determinada. Bueno, nosotros en este momento estamos intentando una escritura creativa, fundamentalmente, no exclusivamente, porque va a haber experiencias también, escrituras creativas comunicativas a lo largo de estos encuentros, pero ahora estamos haciendo jueguitos creativos en el terreno de la escritura expresiva. Es decir, estamos jugando un poco a ser un poquito escritores de pequeños poemas, de pequeños relatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dichas esas cosas, quiero proponerles algo que me parece que es importante para que vinculemos, o por lo menos para que empecemos a pensar, en la relación que hay entre el poder de la lectura hacia la escritura. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos en materia educativa, y no lo tenemos en materia educativa, lo tenemos en materia de ciencia en general, es la manera en la que se han separado las cosas, parcelado las cosas, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Vieron como cuando uno siente un malestar y va al médico porque le duele el hombro, por ejemplo, para no hacer una... Y entonces el médico clínico le dice, supongo que debe
ser tal o cual cosa, pero mejor consulte con un especialista. Y entonces lo manda al traumatólogo. Y ya el traumatólogo se ocupa de eso, ¿no? Del tema de los dolores articulatorios y de los golpes, etc. Y cuando va con el traumatólogo dice, supongo que debe ser tal cosa, pero mejor vaya al especialista en hombro. Y yo no creía que podía haber un especialista en hombro, pero sí hay un especialista en hombro. Hay gente que son médicos que solamente miran hombros. ¿Eh? Y ya no miran ni codos, ni muñecas, ni manos, sino hombros, ¿no? Entonces, un poquito pasa eso también con las prácticas educativas, ¿no? Es decir, hago lectura, no tiene nada que ver con la escritura. Hago escritura, no tiene nada que ver con la lectura. No. Entre lectura y escritura hay una ida y vuelta, una marea, que indudablemente, permanentemente influye una sobre la otra. Entonces, lo que yo quiero demostrar, a partir de este ejercicio sencillo que les voy a proponer, que les cuento que es un desafío, porque hacerlo vía Zoom, obviamente es la primera vez que lo hago. Hacerlo presencialmente es muy sencillo. ¿Por qué muy sencillo y muy grato? Porque permite trabajar individualmente y luego sentar a las personas alrededor de una mesa y ponerlos a intercambiar experiencias y luego volverlos a poner individualmente, a producir cada uno. Bueno, ahora el tema de alrededor de la mesa no lo vamos a poder hacer, pero vamos a tratar de subsanarlo porque es un paso indispensable con un pequeño truco, recurso, no truco, un recurso que esperemos que salga bien. Quiero hacer simplemente un ejercicio de escritura para mostrar que cuanto más leo, mis posibilidades de escribir creativamente se potencian, se expanden, crecen muchísimo. O sea que les adelanto el objetivo final de esto, pero no les cuento exactamente por qué ni cómo, sino que se los estoy adelantando para que sepan para dónde va la cosa. Entonces, vean, lo único que necesitamos es que cada una y cada uno de ustedes tenga un papel, una pluma, un lápiz, y en una hoja haga una lista de palabras, que las encolumne así, una abajo de la otra, a partir de una palabra que yo les voy a dar, que es la palabra selva. Es decir, todas y todos los que están ahora conectados aquí van a escribir palabras que asocien sin mirar ningún libro, sin googlear nada, solo lo que tienen en su memoria, asociado a selva. Y lo escriben en una columna vertical, donde cada una de las palabras va una abajo de la otra. Entonces comenzamos. Selva. Cada una. Sin ningún comentario. Muy bien. Suspendemos ahí. No se preocupen. Esto, como el otro, no es común, digo, no es necesario de tener más o menos que otros. Con lo que tengan, bienvenido. Veo que hay gente que ya ha sumado sus palabras al chat, como árboles, ríos, insectos, frutos, plantas, tigres, serpientes, elefantes, nativos, indumentarias, tribus, lluvia. A ver, no había yo considerado esta posibilidad, pero es otro recurso.
Yo había pensado en que los que quisieran, o las que quisieran, tomaran la palabra, los demás cerraran sus micrófonos y lentamente, sin prisa, leyeran su lista. Muy bien. A ver, entonces, ¿cuál es la idea? Que al escuchar la lista de cualquier compañero o compañera del grupo, armemos una segunda lista, la lista número 2, digamos, donde vamos a sumar no todas las que lea, no todas las que se les ocurrió a la compañera o al compañero, sino solo aquellas que me gustan, que me llaman la atención. Yo no las tengo en mi lista y me hubiera gustado tenerlas. ¿Se entiende? Entonces, si por ejemplo veo en el chat la persona que lee cielo azul y yo no tengo cielo azul, agrego a mi lista número 2 cielo azul. Pero no necesariamente animales, árboles o río, los tenga yo o no los tenga en mi lista. Porque aquí lo único que tengo que agregar son las que quiera. Entonces, podemos agarrar las dos vías. Vía número 1, escuchar a 3 o 4 personas que lean sus listas y que todos los demás tomen las palabras que quieran para la lista número 2 y después yo puedo tomar algunos del chat y leer lentamente las listas para por ahí sumar alguna palabra más. Es una lista bastante larga y hay algunas palabras que creo que vale la pena. Por ejemplo, fauna, flora, humedad, pantano, lacandona, sombra, verde, diversidad. Bueno, hay ahí por ahí hay otra de Nayeli que dice en roca, cueva, calor. Hay una lista de Marco Antonio que dice selva, peligro, mosquitos, enfermedades, madera, cacería, tribus, imaginación, ambiente, producción, extravío, extinción, cantimplora. Bueno, a ver, tenemos todos por lo menos 4, 5, 6 palabras en la lista 2. ¿Sí? Sí. ¿Sí tienen? Bueno, muy bien. La lista 1 siempre es un poquito más extensa porque estuvimos ahí concentrados y con tiempo para escribir, ¿verdad? Entonces tenemos seguramente unas cuantas más en la 1, algunas en la 2, y ahora quiero que no escriban nada, que escuchen un fragmentito que voy a leer de la misma novela. ¿Se acuerdan de la sesión pasada? Que hablé de La Tierra es eso, y les conté de Luis Cardosa y Aragón, y Guatemala las líneas de su mano. Bueno, elegí otro fragmento de la misma novela, donde Cardosa habla de la cuestión de selva. Fíjense que es muy interesante porque tanto en Guatemala como en México, como en muchos países de América, desgraciadamente cada vez más golpeados, pero tenemos el fenómeno selva, ¿no? Es más, en América del Sur, en la selva amazónica, es probablemente la selva más grande en su superficie del planeta. Se le llama el pulmón del planeta y está trágicamente siendo devastada, destruida.
pero todavía quedan, por supuesto, millones y millones de hectáreas de selva. México tiene selvas en Campeche, tiene selvas Chiapas. en Chiapas, tiene Guatemala, la lacandona y el petén guatemalteco tienen dos nombres, pero es la misma selva. Continúa del otro lado de los Umacinta, pero digamos geográficamente es la misma unidad. Es una gran selva. La selva amazónica entra en Bolivia, entra en Perú, entra en Ecuador. O sea, y en nuestras selvas, que son muchísimas y muy extensas, no hay jirafas, ni hay leones, ni hay elefantes, ni hay Tarzán, pero hay muchos animales y mucha fauna, mucha flora, característica de nuestras selvas, ¿no? Muchos minerales también. Entonces, bueno, ¿qué hace el amigo Cardosa? Habla de la selva de Guatemala. Entonces, escuchen lo que dice Cardosa, nada más escuchen, no escriban. Yo después voy a volver a leer y ahí sí voy a leer lentamente para que ustedes escriban, sumen a una tercera lista todas las palabras que quieran. Pero en un momento más, no ahora. El jade constrictor no pudo digerir los muros, las escalinatas y las cúpulas. Se adormece con la presa en las entrañas, en la tórrida penumbra donde chisporrotean los guacamayos. El tigre camina, seguro y parsimonioso, bajo la bóveda de la catedral salvaje. Las últimas huellas del hombre se borraron bajo metros de hojas fermentadas. Un chasquido de ramitas secas señala el paso elástico y agudo del tigre. Avanza ingrávidamente, como resorte sobre una alfombra. En sus ojos se reflejan los dinteles de Tikal, los murales de Bonampak, enjambres de orquídeas, helechos, bejucos, musgos, cogollos, polen, recubren las ciudades mayas hundidas a pique. Arriba, en la superficie, el sol fulge hasta el límite del pesado oleaje del mar, efervescente de resinas, monos chilladores y pájaros. Ese es el fragmento nada más. 15 líneas de 500 páginas que tiene este libro, que es una muestra clara también de lo absurdo que resulta dividir poesía, cuento, novela. Esto es una novela, pero el lenguaje poético está presente en toda la narrativa de Cardosa. Es un largo poema sobre el que se construye una novela de 500 páginas. Bueno, a mí me han llamado la atención muchas cosas siempre de la escritura de este libro. Por ejemplo, el hecho de que muestre poéticamente cosas que todos hemos visto, pero no hemos encontrado la palabra con una palabra describir exactamente lo que vemos. Por ejemplo, decir que el tigre, que en realidad no es un tigre, le llama tigre porque así se le llama en el lenguaje coloquial guatemalteco. Está hablando de un jaguar, que es el tigre americano. Pero lo nombra tigre porque los guatemaltecos le dicen tigre al jaguar. Dice, avanza ingrávidamente, como resorte sobre una alfombra. Es hermoso esta descripción del animal, que pareciera que no tiene peso, aunque es un animal enorme, debe pesar 400 kilos,
pero se mueve de modo tal que parece que no pesara. Entonces dice, avanza ingrávidamente. Entonces, todos nos hemos sorprendido a ver caminar a los felinos, a los grandes felinos, porque si uno ve caminar un gatito, dice, bueno, sí, el livianito, pesa 2 kilos o 3, pero un bicho de este tamaño que pesa 300 kilos y se mueve, ¿no? La gravedad le hace los mandados, ¿no? Entonces, el escritor, el poeta, descubre una palabra que describe claramente la imagen, ¿no? Después dice algunas cositas también, bueno, se me fue ahora, pero hay otra imagen muy sorprendente que... Ah, bueno, de entrada, ¿no? La metáfora de ¿qué es el jade constrictor? El jade constrictor no pudo digerir los muros, las escalinatas y las cúpulas. Se adormece con la presa en las entrañas, ¿no? ¿Qué es el jade constrictor? La vegetación, exactamente. Y es exactamente lo que uno ve si va a Tikal, por ejemplo, que es el complejo arqueológico más importante de Mesoamérica, más grande incluso que Chichén, más grande que Palenque. O sea, Tikal era de alguna manera como la ciudad maya, y uno se sube a algunos miradores que ponen en los alrededores. Los guatemaltecos hacen una cosa muy hermosa, no desmontan, sino que apenas un poquito alrededor de la pirámide y después dejan la selva completa. ¿Y qué ve uno? La puntita de la pirámide. Lo demás es, de lejos, es como si se la hubiera deglutido el jade constrictor, ¿no? Es decir, esa vegetación que actúa como una gran serpiente que todo lo devora. Es hermosa también, pero habla del jade, que es una piedra que tiene que ver con nuestro continente, con América, ¿no? El jade constrictor, ¿no? Bien. Podríamos seguir hablando de la belleza poética de este fragmento una hora, pero no es el caso. El caso es que les voy a volver a leer lentamente y en la lista número 3, es la que van a armar ahora, la van a armar con las palabras o los grupos de palabras que les llamen la atención de la escritura de Cardosa. ¿De acuerdo? Si a mí me gusta jade constrictor, pongo jade constrictor. Si me gusta jade solo, pongo jade solo. Si me gusta catedral salvaje, pongo catedral salvaje. Si me gusta catedral sola, pongo catedral sola. Palabras o grupos de 2 o 3 palabras como máximo. En una columna número 3. Ahí va. Voy a leer muy, muy lentamente para dar tiempo a escribir. Comienzo. El jade constrictor no pudo digerir los muros, las escalinatas y las cúpulas. Se adormece con la presa en las entrañas. En la tórrida penumbra donde chisporrotean los guacamayos. El tigre camina, seguro y parsimonioso, bajo la bóveda de la catedral salvaje. Las últimas huellas del hombre se borraron bajo metros de hojas fermentadas. Un chasquido de ramillas secas señala el paso elástico y agudo del tigre. Avanza ingrávidamente,
como resorte sobre una alfombra. En sus ojos se reflejan los dinteles de Tikal, los murales de Bonampak, enjambres de orquídeas, helechos, bejucos, musgos, cogollos, polen, recubren las ciudades mayas hundidas a pique. Arriba, en la superficie, el sol fulge hasta el límite del pesado oleaje del mar, efervescente de resinas, monos chilladores y pájaros. Muy bien. Consigna. Tengo un conjunto de palabras organizadas en columna 1, columna 2 y columna 3. Con ese material, como si fueran piezas de un rompecabezas, más nuevas palabras que funcionen, que se me ocurran en el momento, u otras que funcionen como articulaciones, preposiciones, conjunciones, artículos, comodines que yo vaya encontrando. Con ese conjunto voy a armar un pequeño texto para redefinir el concepto de selva, mi concepto de selva. No repetir lo que dice Cardosa, sino escribir algo que evoque la selva utilizando los recursos de la columna 1. No tienen por qué ser todos, puedo tomar de la columna 1 los que quiera. Los recursos de la columna 2, tomar los que quiera, no estoy obligado a ponerlos todos. Los recursos de la columna 3, que son las palabras que elegí del texto de Cardosa, los que quiera, no estoy obligado a ponerlos todos, más los que requiera para darle cuerpo a mi masa. Mi masa es mi texto. Para darle cuerpo voy a necesitar una serie de articuladores y además, si de repente en esa articulación me aparece una palabra que me gusta, que no estaba, pero que se me ocurrió en ese momento, la meto con toda libertad. ¿Tienen clara la consigna? Es un texto cortito, es un texto que no tienen por qué terminar nada. Les voy a dar unos entre 7 a 10 minutitos para que lo escriban, para que lo revisen, para que lo ajusten, para que lo reescriban. Y luego, a donde nos haya agarrado el tiempo, vamos a, eso sí, voy a necesitar algunas voluntarias o voluntarios que lean su producto para poder hacer una reflexión acerca del vínculo entre lectura y producción de escritura creativa. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, dejamos ahí. No se preocupen, como dije antes, no hace falta terminar nada. Dejamos ahí. Y ahora sí va a ser indispensable escuchar a algunas de las personas que voluntariamente quieran leernos, para que nuestra conversación tenga una focatura en lo que se produjo, en la producción. Bien. Bueno, a ver, para que yo no empiece a exponer y no cuente toda la película, ¿alguien intuye cuál es la lógica de este ejercicio? Recuerden
¿cómo empezó esto? Quiero demostrar que hay un camino de ida y vuelta entre el leer y el escribir. Que la lectura impacta en la escritura y que la producción de escritura se transforma en lectura propia y de los otros. Hay una ida y vuelta, hay una ida y vuelta. Es como la marea, va y viene, va y viene, va y viene. Y no, de ninguna manera hay que pensar estas cosas separadas, escindidas. Y que si estoy planteándome un trabajo de escritura creativa, para nada debo excluir todos los esfuerzos de lectura que yo pueda hacer con un grupo. Porque todos los esfuerzos de lectura que puedo hacer con un grupo van a impactar en la escritura. Esa es la motivación del ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que ha demostrado este ejercicio? Es un poquito lo que les estoy preguntando. Cuando cada uno de ustedes construyó una lista de palabras, lo que hizo fue reflejar una partecita de su historia como usuario de la palabra, en este caso de la lengua española. No puedo decir que en esa lista estaba su historia, porque sería absurdo. O sea, indudablemente su historia como usuario es mucho más amplia que lo que aparece en la lista, pero es como una pequeña manifestación de su historia. Su historia es lo que ha escuchado, lo que le han dicho, etcétera, lo que han leído. En la segunda lista, lo que hicimos es poner en común un pedacito de lo mismo, pero de cada uno del grupo, ¿no? Es decir, en este caso de la comunidad educativa. En este caso, de algunos maestros que constituyen el universo de usuarios de la lengua de maestros de Colima. No podemos tampoco decir, aquí están los maestros de Colima, no. Acá hay un pequeño grupo de usuarios de la lengua, y todos maestros de Colima. Y en la tercera lista, lo que hay es la elección de algunas palabras de un usuario de la lengua española con un potencial, con una capacidad, esto no quiere decir inteligencia, sino con una experiencia en el uso de la lengua que es muy amplia. O sea, si nosotros recorriéramos las 500 páginas del libro de Guatemala, encontraríamos no 10 ni 20, sino 1000, 2000, 3000 palabras, y no solamente palabras, sino articulaciones entre conceptos que nos resultarían sorprendentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, con la lista número 2, yo lo que estoy planteando es reconocer la importancia de la escucha, como dijo Zaida. Y no solamente de la escucha, sino promover la escucha. Y esto a veces va a contramano del discurso de lo cotidiano en las aulas, en donde el valor supremo es el silencio. Cada uno está, como se dice en México, en su rollo, cada uno está con sus herramientas y cuidadito de tomarnos de un ejemplo del de al lado. Lo cual es, desde el punto de vista de la experiencia del aprendizaje de la lengua, completamente absurdo. Es como si nosotros hubiéramos aprendido la lengua sin contacto con los otros. O sea, nosotros hablamos lo que hablamos porque escuchamos hablar en nuestra familia, porque escuchamos hablar en nuestra colonia, porque escuchamos hablar en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Es decir, somos usuarios por el colectivo, no por lo individual. Somos usuarios por lo grupal. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? Abriendo un poquito la escucha, un poquitito nada más. Y cada uno toma algo de Erika, algo de Catalina, algo de Claudia, algo de Zaida, algo de Nubia,
algo de Guillermina, algo de Marco, y eso me alimenta un poquito, me alimenta un poquito. Ahora, cuando paso a Cardosa, el alimento pega un salto cualitativo. ¿Por qué? Porque estoy con un usuario que es un atleta de la lengua, ¿no? Es un atleta de la lengua, ¿no? Al que se le ocurren no palabras sofisticadas, sino imágenes especialmente ricas, en donde las palabras evocan conceptos asociados a lo que estoy buscando. A ver, si hay algo que caracteriza justamente a la selva, es la oscuridad. La luz está arriba, abajo hay penumbra. Entonces, utilizar la palabra penumbra, que es una palabra que todos conocemos, y ponerla en nuestro texto, lo potencia el concepto de selva. Otra cosa que tiene que ver con selva es la cantidad de materia, de masa orgánica que se va acumulando por la caída de hojas, de frutos, de ramas. Entonces, ¿y qué pasa con todo eso? Todo eso arma una composta natural, ¿no? Masiva. Y entonces, ¿qué hace Cardosa? Habla de metros de hojas fermentadas. Tal vez hay una exageración en el asunto, ¿no? Pero hay un colchón, diríamos, de hojas, y eso hace una biomasa, hablando técnicamente, con una riqueza, con una potencia que no hay más que en la selva. ¿Por qué? Por el abigarramiento, por la diversidad, y porque además hay algo que fermenta a todo esto y que tiene que ver, bueno, con el clima característico de la selva. Precisamente la selva, ¿qué hace? No es solamente calor, es humedad. Entonces, humedad que implica condensación y lluvia, ¿no? La selva amazónica, ojalá que así siga siendo por muchos años, a pesar de lo que estamos viendo trágicamente, tenía, no sé si le siga teniendo, espero que sí, la mayor cantidad de lluvias del planeta. Es decir, llovía más de 12.000 milímetros anuales, cuando una buena caída de agua en una región para hacer que, estamos hablando de 2.500, 3.000 milímetros, bueno, la selva amazónica tenía 4 veces eso, entonces obviamente la fermentación, bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque hay una serie, no son las palabras, no es que utilice, como se dice en México, palabras domingueras, ¿no? No utiliza palabras domingueras, sabe poner las palabras en su justo sitio para que construyamos fácilmente, justamente no sofisticadamente, fácilmente construyamos la imagen potente que estamos registrando. Cuando decimos que el tigre es ingrávido, cuando decimos que la flora actúa como una serpiente que todo se lo traga, cuando decimos que el paso, el sonido el chasquido de las ramillas secas, es decir, y entonces ese material de Cardosa potencia geométricamente nuestra capacidad del decir. Es decir, nos abre a un mundo lingüístico interesantísimo que muchos, más o menos, hemos puesto al servicio de nuestro propio texto. A ver, ¿qué pasa? En este caso estamos conscientes de eso, porque acabamos de escuchar el texto. Pero cuando nosotros leemos y buscamos y estamos en contacto justamente con usuarios como Cardosa, lo que nos está pasando es que estamos alimentándonos con eso.
y vamos acumulándolo como reserva que va quedando en nosotros y que de repente se usa y nosotros no sabemos exactamente de dónde hemos tomado tal o cual cosa. Pero eso nos pasa a todos, inclusive a los escritores más reconocidos, a los más profesionales, a todo el mundo, porque nadie puede escribir de la nada. Todo el mundo escribe a partir del alimento social que ha ido recibiendo a lo largo de su historia. Y ese alimento social son sus congéneres, pero también es la literatura. Es la escritura, es ese mundo, ese conjunto de material que se ha ido acumulando. Si recuerdan un poco ustedes el ejercicio de la semana pasada, cuando decía el mismo Cardosa, la tierra es eso, decía la tierra es eso, ¿cómo decía? El humo de la leña en la cocina, la voz casi, la respiración casi canto de la molendera arrodillada sobre la piedra, el naranjo lleno de frutos, el rumor eterno familiar de la fuente, los anates, ¿no? El naranjo lleno de frutos, la caja de colores de Amatitlán, las primas, el gato, el perro y el caballito. Es decir, todo esto lo hace de una manera particular. ¿Cuál es esa manera particular? Construye todas estas imágenes donde cada una de los objetos tiene una connotación emocional, lo construye en base a una larga enumeración. La tierra es eso, tal cosa, coma, tal cosa, coma, tal cosa, coma. Y cuando yo les dije, bueno, eso lo dice Cardosa, pero ahora lo que les estoy pidiendo es que ustedes hablen sobre su propia tierra, no les dije, repitan el modelo de escritura de Cardosa, pero muchos lo repitieron, y muchas. ¿Y por qué lo repitieron? Porque inconscientemente registraron ustedes que esa manera de escribir era muy compatible con lo que querían contar. Era muy buena, que la enumeración les servía, porque ¿qué hicieron ustedes? Sacaron los ladrillitos de Cardosa, mantuvieron la estructura y metieron sus propios ladrillitos. Mi tierra es, y empezaron a hablar de su historia personal y de sus recuerdos y de su familia y de su pueblo y de su ciudad. Es decir, entonces cuando nosotros escribimos, no solamente tomamos vocabulario, también tomamos sintaxis, también tomamos recursos formales de otros escritores. Cuando leemos, trasladamos después a la escritura todas estas cosas que vamos aprendiendo en nuestros actos de lectura. Y en nuestros actos de lectura se manifiestan, a veces con conciencia de eso, o a veces de manera inconsciente, yo diría la mayoría de las veces de manera inconsciente, porque cada uno tiene una trayectoria, porque cada uno tiene un bagaje de lecturas que de alguna manera van a impactar en su escritura. Por eso digo siempre, si quieren que sus niños o sus jóvenes o los adultos con los que trabajan escriban, tienen que leer, y tienen que leer de todo. Y tienen que promover conversación, y tienen que promover escucha. Y esto que hemos hecho no ha sido nada más que un ejemplo de laboratorio de que eso es útil, de que eso sirve y de que eso potencia. Bueno, espero no haber sido demasiado chorero, como dicen en México. Espero que haya sido claro, digamos. Pues nos quedan algunos minutitos, apenas 10,
podemos despedirnos con un juego muy sencillo de lectura, que en ese juego de lectura va a estar claro el tema de la interpretación, y la interpretación no es nada más que la escritura interior que cada uno hace de la lectura que está haciendo. Este libro es una joyita. Cuando pase la pandemia, si es que algún día pasa, porque recién me estaba deprimiendo un poco leyendo que acaban de cerrar Madrid porque empezó la segunda ola, y en Italia de vuelta tienen 5.000 casos diarios, como en marzo. Esperemos que, que antes de la segunda ola a nosotros nos alcance la vacuna, pero si no parece que es inevitable este asunto. Bueno, si algún día volvemos a poder tocar los libros en las escuelas, busque, este libro está en las escuelas, en las bibliotecas escolares. Se llama Poemas con Sol y Son. ¿Por qué? Porque es un libro que repartió ya hace un tiempito el Plan Nacional de Lectura. Y es una recopilación muy interesante de escritores y escritoras latinoamericanas que escriben poemas para niños. Cuando escribieron todos, algunos sí, es claro que los han diseñado pensando en niños, pero otros son poemas como el que les leí les leí el poema de Alfonso Reyes, ¿verdad? Sol de Monterrey, ¿no? No cabe de duda, a mí de chico me seguía el sol, ¿no se los leí? Bueno, lo prometo para la próxima, porque ahí es un caso, un claro ejemplo de cómo un escritor escribe algo no pensando en los niños, porque Alfonso Reyes jamás escribe para niños, y sin embargo es un poema que es perfectamente accesible a los niños, y hay una edición que se hizo en Rincones de Lectura que es magnífica. Después de comentar los ejercicios que van a tener que resolver, el ejercicio que van a tener que resolver para esta semana, vamos a seguir en la próxima con el poema de Alfonso Reyes. Bueno, este librito de Poemas con Sol y Son tiene un texto muy cortito, que es este que está acá, este. No sé si lo alcanzan a leer. Dice lección de música. ¿Sí? Y está escrito como si fuera una serpiente, como una curvita, una doble S, ¿no? Bueno, pero eso es y no es indispensable. Sí, lo interesante es escribir las palabritas así una abajo de la otra, como la lista que hicieron ustedes para su trabajo, y si quieren, escríbanla así, una abajo de otra, si quieren serpeteando como acá, y después vamos a hacer el jueguito de escritura. Y con esto cerramos. Dice, lección de música. Do, re, mi, fa, sol, la, si, mi, sol, si. Do, re con coma, mi, coma, fa, coma, sol, coma, la, coma, si, coma, si, entre signos de interrogación, si, coma, mi, sol, coma, si. Punto final. Eso es todo el texto. Ese es todo el poema. ¿Lo escribieron? Vas a leerlo de tu hoja. Lo único que dije es que lo escriban así como esto, uno abajo del otro. Do, re, coma, mi, coma, fa, coma, si, coma, perdón, fa, coma, sol, coma, la, coma, si, entre signos de preguntas, si, coma, mi, coma, sol, coma, si, coma.
do, re, mi, fa, sol, la, si, 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 mi, sol, si. ¿Ok? Es muy cortito, es muy fácil. Sí, no. Lo de las comas lo dije para que ustedes lo copiaran así. Ok. Pero no me lean las comas porque las comas son la escritura de los silencios, ¿no? Entonces, Silencio, todo. solamente las palabras. Que es una manera de cantar, porque como decíamos, la escritura es un canto también, ¿no? Pero no quiero aquí que entones do, re, no. Ok. Vale. Me voy a permitir hacer la lectura de este complejísimo texto y a ver, se los dejo si quieren pensando. Do, re, mi, fa, sol, la, si, 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 mi sol, si. Ah, ¿verdad? Entonces, parece mentira, pero ahí está claro, en una cosa muy sencilla y muy breve, que el lector tiene que trabajar y transformar el texto en lectura. No hay nada que le indique, como marca gráfica, que el cambio de ritmo va a terminar de definir el contorno de lo que está diciendo eso. No hay nada. Yo me tengo que dar cuenta que después de la pregunta, si me hiciera la pregunta a alguien, un nene, yo le diría, sí, seguro es así. Sí, mi sol. Sí, porque ahí el sí, mi sol deja de ser nota y pasa a ser un juego expresivo. Es decir, es el sí, mi sol, después de la pregunta, es otra cosa. Pero eso lo tengo que descubrir como lector. Eso, que es una pequeña gotita en el océano, está mostrando que todo el tiempo, cuando tengo enfrente a mí una lectura, estoy escribiendo interiormente ese texto y lo estoy transformando en lectura a partir de mi interpretación. Y cuando escribo hago eso justamente, o sea, tomo una idea y la modelo de acuerdo a lo que interpreto. Bueno, se hizo exactamente el tiempo, lindo encuentro, que tengan una linda semana y nos vemos el viernes que viene.